Hola, buenas tardes. Pues hoy estamos aquí reunidos en conmemoración del Día de la Tierra Palestina. Este día es importante porque en este día se convocó una huelga general en Palestina por la sociedad palestina en contra de la expropiación y el robo de tierras palestinas por parte del sionismo israelí. Y fueron asesinados 6 jóvenes palestinos, hubieron 300 detenidos y si no me recuerdo mal, 49 heridos. Y nosotros venimos por parte de un colectivo formado por ex estudiantes, alumnos actuales y profesores, entre ellas Ángeles Díez, que apoyamos a la causa palestina y el derecho al retorno y la campaña global del derecho al retorno a Palestina. Y nada, pues sin más dilación, le doy la palabra a Ángeles. Bueno, simplemente por apuntar un poquito más del colectivo Todos Somos Palestina, en el que estáis todos invitados, todos los estudiantes y profesores, porque reactivamos este grupo el año pasado en la conmemoración de la Nakba, un poco se llama la catástrofe palestina, ¿no? Y este año tenemos intención no solo de seguir alimentando, ¿no?, el derecho al retorno de los palestinos a su tierra, sino también promover la campaña del boicot, desinversiones y sanciones a Israel, porque sabéis que hace poco ha salido un informe en una de las comisiones para Asia Occidental, ha salido un informe que denuncia que el Estado de Israel es un Estado de apartheid y bueno, impulsa o promueve, ¿no?, el que se lleven a cabo acciones para obligar a Israel a que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, nosotros como colectivo Todos Somos Palestina, desde esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, vamos a tomar esa bandera, ese testigo y defender ese derecho al retorno y, además, el promover las sanciones dentro de nuestras posibilidades aquí en la universidad. Entonces, bueno, pues eso, lanzaros esa invitación a participar en el colectivo en la medida de vuestras posibilidades. Y sin más, paso a presentaros a los invitados de esta tarde, que bueno, es para nosotros un gran privilegio contar con todos ellos aquí en esta conmemoración del Día de la Tierra Palestina. Va a hablar en primer lugar Isaías Barreñada. Isaías Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales de esta facultad, algunos ya le conocéis, pero no es solo profesor de esta facultad y un especialista en Relaciones Internacionales, sino que lleva muchos años militando, defendiendo los derechos de los palestinos. También hizo una tesis de doctorado que yo os recomiendo, está en la biblioteca, muy interesante, sobre bueno, pues, la ciudadanía de los palestinos en el territorio del Estado de Israel. Así que, bueno, para nosotros es doblemente bueno, un honor poder contar con él y que nos hable del Día de la Tierra y de esta conmemoración. En segundo lugar, va a hablar Mayed Dibsi. Mayed Dibsi es palestino. Es militante, miembro del Frente Popular por la Liberación de Palestina, es un activista desde hace muchísimos años, desde que llega a España y desde que es un poco expulsado de su tierra, ¿no? Su familia, él viene de los campos de refugiados en Jordania, en Amán, y además es abogado y es periodista, trabaja en Radio Exterior de España y es uno de los grandes, yo creo, personalidades también de este país en su lucha y defensa por los derechos de su pueblo y de su gente. Y en tercer lugar hablará Ignacio Castien, que ahora vendrá para acá. El pobre ha tenido que salir de clase y venir corriendo a esta charla. Él es profesor también de esta facultad, es profesor de Psicología Social y también lleva muchos años trabajando sobre el tema, el mundo árabe y en concreto la causa palestina. Y sin nada más, le doy la palabra a Isaías, también diciéndoos que Isaías tiene una charla en Cáceres esta tarde que va a tener que salir corriendo, no va a poder quedarse al turno de preguntas que podáis hacer, pero sí que bueno, hacemos la propuesta desde la mesa que hagáis esas preguntas por escrito y que se las haremos llegar también a Isaías. Gracias y adelante. Pues muchas gracias. Gracias al colectivo por la iniciativa y por invitarme.
aprovechando que soy el primero, voy a quizás un poco contar el origen de esta celebración y eso puede quizás permitir enlazarlo con temas de mayor actualidad, ¿no? Cuestiones como la que se ha comentado hace un momento sobre el reciente informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Asia del Suroeste que ha denunciado pues las prácticas israelíes u otras cosas, ¿no? o la campaña del BDS o el BDS académico, ¿no? Hoy el 30 de marzo se celebra, o los palestinos de todo el mundo celebran el Día de la Tierra, ¿no? Yom al-Ard, que en realidad se ha convertido en una efeméride, un día nacional, un día de conmemoración del conjunto de los palestinos, allí donde se encuentren, en la diáspora, en el exilio, bajo ocupación o en el interior de Israel. Es una fecha más de ese calendario político, de ese calendario de eventos nacionales, ¿no? Que los palestinos, a pesar de no contar todavía con un Estado, han ido construyendo con el tiempo, ¿no? Podemos señalar otras fechas significativas, ¿no? Para los palestinos, el 15 de mayo también es un día muy relevante porque es el día que los israelíes celebran la independencia y es el día en que los palestinos también celebran la catástrofe, la Nakba, ¿no? El día de la Nakba, el 15 de mayo. El 29 de octubre hay una conmemoración también, quizás menos extendida, pero que recuerda, 29 de octubre, una masacre que tuvo lugar en 1956, la masacre de Kufr Qasem, ¿no? En el que 49 civiles palestinos que vivían en un pueblo árabe palestino, pero dentro del Estado de Israel, fueron asesinados a sangre fría por no respetar un toque de queda. Otra fecha de este calendario nacional palestino es el 15 de noviembre, que conmemora pues, la declaración de independencia del Estado palestino, declaración que se tomó en noviembre del 88 en Argel, ¿no? Y luego está el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 29 de noviembre. Como veis, se ha ido construyendo a lo largo de ya varias décadas de lucha y de resistencia, pues un calendario nacional de conmemoraciones. Y uno de estos días es el Día de la Tierra. Y es una conmemoración un poco particular porque recuerda un día de manifestaciones, de lucha y de huelga general que tuvo lugar en 1976, ¿no? Es decir, hace 41 años, un día como hoy, en Palestina, pero en la Palestina que quedó subsumida dentro del nuevo Estado de Israel. Es decir, fue una manifestación, fue un día de protestas y de luchas y de hecho de huelga general en esa parte de la realidad palestina que está dentro del Estado de Israel. No estamos hablando de los territorios ocupados, de Cisjordania, Gaza, no, sino de dentro del Estado de Israel. ¿Y por qué protestaban esos ciudadanos israelíes, pero que en realidad son palestinos, llamamos palestinos del 48 o palestinos del interior? Pues protestaban por las campañas de confiscaciones de tierras, en particular por unas decisiones que se habían tomado esos días de expropiar 2.000 hectáreas de tierras, la mayor parte de ellas cultivables, en el área de Araba y Sajnín, en el norte de lo que actualmente es el Estado de Israel, en la Galilea palestina, ¿no? Esas manifestaciones convocadas y jornada de protesta convocada por las fuerzas políticas, los movimientos sociales de los palestinos en Israel, fueron duramente reprimidas, sorprendentemente reprimidas, y tuvieron como resultado, entre otros, pues, la muerte de 6 jóvenes palestinos. Un hecho que puede pasar hoy un poco desapercibido ante los niveles de violencia que se viven a diario en Cisjordania y en Gaza.
pero que dentro del Estado de Israel y contra ciudadanos israelíes, porque eran ciudadanos israelíes, palestinos pero con ciudadanía israelí, era totalmente chocante. Es decir, el Estado de Israel siempre se había cuidado mucho de moderar la violencia que utilizaba contra los movimientos sociales, sea de población judía o sea de población israelí. Fue una de las primeras manifestaciones de represión en el que hubo muertos dentro de Israel. Y curiosamente, obviamente los muertos fueron palestinos. No iba a ser de otra forma. Eso supuso un impacto para esa propia población palestina que entendió que para el establishment sionista ser palestino da igual que tengas ciudadanía israelí o seas de Cisjordania de Gaza o seas refugiado. Eres un individuo de segunda y los privilegios y los derechos de los sionistas prevalecen sobre ellos, ¿no? Curiosamente, unos días después del 30 de marzo, después del impacto que supuso pues, la detención, los heridos, los muertos, se filtró un informe confidencial del gobierno, que es el Memorandum König, que decía explícitamente, planteaba explícitamente la necesidad de desplegar políticas dirigidas a garantizar los intereses nacionales judíos y la necesidad, citando, la necesidad de disolver las concentraciones árabes existentes. Es decir, había planes secretos, ¿no?, que se dirigían precisamente a desarabizar, a diluir la presencia de palestinos en ciertas áreas de Israel, ¿no? Es decir, las expropiaciones que han venido siendo una práctica desde el primer día del Estado independiente de Israel, no se debían solamente a cuestiones de interés público, económico, de la necesidad de crear infraestructuras, no. Respondían a un plan claro, ¿no?, que había guiado toda una serie de decisiones dirigidas precisamente a disolver, ¿no?, invisibilizar, enterrar, ¿no?, borrar la realidad palestina que había quedado dentro del Estado de Israel. Y eso le dio mucha más resonancia a la jornada y a la lucha de los palestinos de dentro, ¿no? Porque recordemos quiénes son esos palestinos del interior. Cuando en 1949 se llegan los acuerdos de cese del fuego que dan fin a la Primera Guerra Árabe-Israelí, si bien 700.000 palestinos fueron expulsados, y son los refugiados que conocemos hoy en los países alrededor, unos pocos, 130, 140.000 se quedaron dentro del Estado de Israel. El nuevo Estado les asignó la ciudadanía israelí, pero si bien tenían derechos civiles y políticos, votaban, tenían alcaldes, podían tener diputados, etc., el hecho de ser palestinos les convirtió desde el principio en ciudadanos de segunda categoría. Eran sospechosos de constituir una quinta columna. Hasta 1966, es decir, durante 17 años, estuvieron sometidos a un régimen de excepción, lo que se conoce como el gobierno militar. Es decir, los palestinos vivían segregados en una serie de pueblos y en una serie de barrios, tenían que pedir permisos para desplazarse de una zona a otra, ¿no? Había toque de queda en los pueblos. De hecho, la masacre de Kfar Kasem es precisamente porque se extendió el toque de queda y no se avisó a la población, ¿no? Y los militares dispararon a los civiles que encontraban por la calle dentro de Israel, ¿no?, dentro de Israel. Estos palestinos que se quedaron dentro de Israel y fueron convertidos en ciudadanos de segunda han venido resistiendo las expropiaciones, la voluntad de disolver la realidad palestina dentro de Israel, etc. Pero a pesar de eso, hoy siguen siendo una realidad además cada vez más visible, ¿no? Suponen cerca del 20% de la población de Israel. Es decir, 1 de cada 5 ciudadanos israelíes en realidad es un palestino. Tienen ciudadanía israelí, pero son de identidad nacional palestina, ¿no? Y no solo eso, sino que las nuevas generaciones han podido constatar
que el hecho de ser palestinos les condena eternamente a ser ciudadanos de segunda. Sufren, desde que nacen hasta que mueren, una discriminación institucionalizada por parte del Estado, que dice ser el suyo, ¿no? En los últimos años hemos percibido como esos palestinos pues han reafirmado su identidad. Y no solo eso, sino que cada vez más, y en particular con el fracaso del proceso de Oslo, han empezado a articular sus luchas políticas con los palestinos de los territorios ocupados y del exilio, del refugio. Eso explica por qué una conmemoración de un hecho que se dio dentro de Israel se ha convertido en una celebración, una conmemoración del conjunto de los palestinos, porque encarna precisamente esa resistencia a la expulsión, esa resistencia a la desarabización, ¿no?, planificada que el Estado de Israel ha venido implementando, ¿no? Además, la tierra tiene un significado simbólico y seguramente el resto de los ponentes lo abordarán más adelante, ¿no? Para los palestinos, precisamente la tierra, los olivos, los edificios históricos, ¿no?, el paisaje, son elementos de identidad. La memoria de esa tierra, porque obviamente la tierra se ha visto enormemente transformada, es un referente continuo en sus reclamaciones del derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la independencia. Por lo tanto, la tierra y la resistencia a ser expropiados, a ser expulsados, ¿no?, es un símbolo de la resistencia contra la apropiación sionista, incluso dentro de Israel. Este tipo de manifestaciones no ha cesado, ¿no? De hecho, 24 años después, en octubre del año 2000, en plena crisis del proceso de paz de Oslo, de nuevo en esa misma zona, en Galilea, en el interior de Israel, va a tener lugar otra masacre, octubre negro, ¿no?, en el que 12 palestinos, con ciudadanía israelí de nuevo, a manos de la policía y del ejército israelí, que disparó contra los ciudadanos de su propio Estado, murieron en manifestaciones de solidaridad con los palestinos de Cisjordania, ¿no? El Parlamento israelí puso en marcha en los meses posteriores una comisión de investigación para ver qué había ocurrido y cómo era posible que ciudadanos israelíes, palestinos pero israelíes, muriesen bajo las balas del ejército. La comisión Or, en el 2003, terminaría exculpando a los responsables directos de la represión, aunque señaló las responsabilidades políticas del entonces ministro del Interior, ¿no? Ministro del Interior que seguramente os suena de algo, porque le tenemos en España aquí, en todas las comidas, en todos los desayunos y en todas las cenas, ¿no?, que es el antiguo embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, profesor de universidad, y que cultiva en Europa una imagen de sionista progresista, dialogante, partidario de la paz, etc. Él era el ministro del Interior responsable de la matanza. Y de hecho la Comisión Or dijo claramente que se le inhabilitaba a volver a tener cualquier responsabilidad en materia de policía, ¿no?, por la gestión de ese caso. Bueno, en todo caso, en suma, el 30 de marzo es un recordatorio, ¿no? Es un recordatorio para todos de que las expropiaciones, la limpieza étnica, la voluntad de desarabización, de borrar el hecho palestino es consustancial al proyecto sionista, al proyecto que encarna el Estado de Israel. Y eso se manifiesta de muchas formas, con ocupaciones de casas en la Jerusalén antigua, con demoliciones de poblados beduinos estos días, con un discurso victimista en el exterior para defender una supuesta excepcionalidad que en realidad es la impunidad, ¿no?, del Estado de Israel. Pero es también un recordatorio de que los palestinos no se dejan, ¿no?,
las nuevas generaciones de palestinos no se dejan, se resisten, y la resistencia sigue siendo vigente, ¿no? Aquí nos quedamos o no nos vamos a ir, es lo que expresan estas resistencias, tanto en los territorios ocupados, dentro de Israel, en el exilio, en la diáspora, ¿no? Los 30 de marzo son ocasión para manifestaciones, para cadenas humanas, marchas. Hoy en Palestina hay marchas, hay manifestaciones culturales, hay toda una serie de actividades. Y una de las expresiones más llamativas del 30 de marzo es que la gente vuelve a visitar las ruinas de sus pueblos. Muchos pueblos han sido borrados del mapa. Algunos han sido israelizados o judeizados, es decir, han sido apropiados por la población israelí, judía israelí, se han cambiado el nombre, se han cambiado la fisionomía, pero hay otros que han sido literalmente borrados del mapa, ¿no? Se han convertido en reservas naturales, apenas quedan unas ruinas. En algunos casos han mantenido algún edificio histórico de manera exótica, ¿no? Alguna mezquita, alguna iglesia, algún edificio, lo han convertido en tienda de souvenirs, ¿no? El 30 de marzo la gente coge la comida, la familia, se va a las ruinas, va a los cementerios, ¿no? Demuestra que ellos sí se acuerdan de dónde provienen, ¿no? Voy a terminar mi intervención con un pequeño poema de Tawfiq Zayat. Tawfiq Zayat es un poeta, falleció hace algunos años, un poeta palestino del interior, es decir, un palestino que se quedó viviendo en lo que sería el Estado de Israel. Él era un activista comunista, además, alcalde de Nazaret durante varias legislaturas, uno de los activistas, uno de los promotores precisamente del Día de la Tierra, y que dice así, es muy breve: no nos iremos. Aquí sobre vuestros pechos persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra. Cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, aquí tenemos un presente, aquí está nuestro futuro. Ante esto, yo simplemente concluiría invitando a pensar lo que podemos hacer desde nuestra realidad y desde aquí. A veces los conflictos alejados, complejos, antiguos, ¿no? Echan un poco para atrás, ¿no? Y parece que hay que estar un poco simplemente a la expectativa, observando a ver cómo se resuelven ellos solos. Y sin embargo, yo creo que sí que podemos hacer cosas. Las podemos hacer desde nuestro entorno inmediato, y aquí en el ámbito universitario nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos queda mucho, entre otras cosas, extendiendo el BDS, el movimiento, la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al mundo académico. 1.500 profesores y estudiantes hemos firmado el BDS académico, pero faltan muchos. Faltan muchos. Faltan un apoyo explícito de las asociaciones, de los sindicatos. Falta que nuestras facultades, empezando por esta, y que la universidad, empezando por esta, también se sume al boicot. Gracias. Vaya. No, vamos a dar continuidad. Sí. Las preguntas las vamos a hacer al final, irlas preparando. A Isaías se las haremos llegar después. Ahora tiene la palabra Mayet Tipsi. Buenas tardes, que estamos en la tarde. Yo también me siento de verdad complacido con estar aquí de nuevo en esta facultad, que ha sido la mía también, igual que vosotros. He sido alumno de esta facultad
cuando estábamos todavía al lado de la Moncloa, no aquí, pero en fin. Me han dicho que hable de la actualidad. Y claro, la actualidad no se puede separar de forma mecánica de lo que acaba de exponer mi amigo Isaías con respecto al tema de la tierra. El Día de la Tierra, en definitiva, resume el drama de un pueblo, que es el pueblo palestino, que fue desterrado sin razón alguna al servicio de un proyecto colonial de características singulares, arrancando a todo un pueblo, eliminando no solo intentando arrancar su memoria a través de la destrucción de sus ciudades, sus aldeas, más de 531 ciudades y aldeas fueron barridas del mapa de la tierra, y en su lugar iban creando asentamientos, colonias, darle nombre para justificar el proyecto sionista que acaba de plantear Isaías, y que realmente nos condena a vivir, aquellos que han quedado en Palestina del 48, ciudadanos, yo diría, de tercera más que de segunda. No es casual que las Naciones Unidas, en un informe ESCWA, que acaba a instancia de las presiones del movimiento sionista y sus patrocinadores, las fuerzas occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, los lobbies, han presionado al secretario general actual, que es socialista, Antonio Guterres, para retirar este informe que califica al Estado de Israel como Estado del apartheid, al igual que fue en su momento el Estado de África, el Estado del apartheid. Lamentablemente, el secretario general de las Naciones Unidas acaba de obedecer estas presiones, someterse a estas presiones, hasta tal punto que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y la responsable de ESCWA no tuvo más remedio que dimitir. Y es reflejo de cómo funcionan las Naciones Unidas hasta la fecha. Eso es un tema, hay que tenerlo en cuenta a la hora de enfocar la comunidad internacional, la realidad internacional, a la hora de enfocar según qué tema nos ocupa. Yo hablaré como jurista en este sentido. Os diría que nunca, primero, el drama palestino fue un drama creado por las Naciones Unidas, para no hablar con rodeos. Pero las Naciones Unidas, cuando crearon el problema palestino, no solo las Naciones Unidas actuales, sino su antecesor, la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fue el organismo que nace a raíz de la Primera Guerra Mundial, y que las fuerzas vencedoras de aquello establecen el colonialismo, lo dan carta de naturaleza y imponen el reparto colonial, no solo en Palestina y Asia, sino también en África. ¿Os recordáis? Todos los Estados-nación que hoy conocemos es el fruto de aquello de proyecto colonial que nace a raíz de la Primera Guerra Mundial. Las Naciones Unidas actuales vinieron a rematar de alguna forma aquellos para convertirlos en hechos irreversibles, entre comillas. Y por lo tanto sigue siendo el organismo que por su propia naturaleza y los actores que lo componen no es o lejos de poder establecer justicia, que muchas veces nosotros hemos planteado, hemos evocado el derecho internacional, que se aplique la legalidad internacional. Y fijaos que la legalidad internacional no se aplica, salvo aquellas resoluciones que están de acuerdo con la necesidad del momento de tal o cual potencia, sobre todo Estados Unidos o de las fuerzas de la OTAN, para imponer una cierta intervención, como lo fue el caso de Irak de 19
del 2003, o del 1900, mejor dicho, de 1991, y luego después, aunque de forma dudosa, en el 2003 con la resolución 1441. Este doble rasero, triple rasero que se aplica desde el derecho internacional, fijaos en las matanzas que acaba de evocar, y son decenas de matanzas que Israel cometió y que podrían llevar a Israel no solo a un solo tribunal internacional, desde Kfar Kasem, desde antes incluso Deir Yassin, o las matanzas de los años 60 en Egipto, en Jordania, en el propio Líbano, en Siria, la matanza de Sabra Shatila del 82, en septiembre, las matanzas de Gaza entre el 2002, 2004, 2008, 2012, etcétera, etcétera. La matanza que cometió Israel contra la población contra los ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí. Sin embargo, las Naciones Unidas se mantiene en silencio aterrador a instancia de Estados Unidos. Al contrario, el discurso que se utiliza a menudo es que, aunque condenamos con voz baja la matanza, lamentamos la muerte, pero Israel tiene derecho a la defensa. Ese es el lenguaje que se utiliza. Ahora, cuando se trata del tema, por ejemplo, iraquí o el tema sirio, hasta España, la que tuvo que derogar o modificar en la Constitución un artículo famoso 23.24 para que no tenga facultades para condenar o enjuiciar crímenes de guerra y lesa humanidad, a instancia de una ciudadana siria, ahora acaba de admitir a trámite una querella de esta ciudadana contra oficiales sirios supuestamente implicados en la muerte de su hermano. Esta es la lógica de la aplicación del derecho. Entonces, el Día de la Tierra, y no quiero repetir lo que mi compañero, excelentemente lo ha manifestado, y os también secundo la recomendación que dijo la profesora Ángeles. La tesis doctoral de Isaías es digna de leer y releer para poder entender el origen y desarrollo de la causa palestina y su entorno. Pero en definitiva, lo que yo quería llevar este tema al entorno. Palestina y la existencia del Estado de Israel forman parte de un proyecto, como dije, viejo, colonial. Este proyecto colonial no atenta contra Palestina, sino utiliza Palestina como el punto de arranque. Palestina como base militar delantera del proyecto colonial y neocolonial para controlar una vasta zona, de Oriente Medio. Fijaos, esta zona desde 1948 hasta la fecha ha sufrido el mayor desastre de guerras y de intervenciones de las fuerzas, de las potencias coloniales, incluso antes de esta fecha. Si queréis remontar al siglo XX, incluso al siglo XIX, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, etcétera, etcétera, intervinieron en esta zona en busca de intereses hasta la creación del Canal de Suez. Si queréis volver un poco a la historia, fue creada por ingleses y franceses a fin de asentar la presencia colonial en la zona. Y con el advenimiento o la llegada o el descubrimiento del petróleo en la región, esta zona adquiere mayor importancia, si cabe. Y la construcción del Canal de Suez quería unir estos intereses a través de las rutas marítimas y llegar a los asentamientos, los intereses coloniales en el sureste asiático, en la India, etcétera, etcétera. Esta es más o menos, a grosso modo, el por qué se crea en Palestina un Estado extraño que se llama Israel. Pero también tenía otra tarea, es impedir que haya una unidad natural entre la parte africana y la parte asiática del mundo árabe. Hablando del mundo árabe, y no hablo del mundo musulmán, que les une historia, cultura, lengua, etcétera, etcétera. El reparto colonial que hicieron a fin de naturalizar
artificialmente lo que realmente no existía. Daros ejemplo. Irak, Kuwait, era una parte inseparable desde hace 7.000 años de Irak. Era la salida de Irak, de la vieja Mesopotamia, al Golfo. En 1961, crearon Kuwait como principado, separado de Irak. ¿Para qué? Para que el control de las multinacionales sobre el petróleo y el acceso, en consecuencia, al Golfo o esté en manos de estas multinacionales y, por lo tanto, de la potencia mandataria o colonial que es Inglaterra, en este caso. Sustituida después por Estados Unidos y hasta la fecha. Este es más o menos el objetivo fundamental, que Israel sea la base militar delantera más, digamos, barata desde el punto de vista del dominio geoestratégico. Venimos sufriendo desde hace 6 años, os recordáis, lo que vino a llamarse la primavera árabe, y la causa palestina ha sido la gran víctima. El silencio que se impone sobre el tema palestino y la naturaleza de esta causa ha sido la gran víctima. Aparte de las pérdidas, digamos, decenas de miles de muertes, aparte de la destrucción que está sufriendo Siria, sufriendo Irak, sufriendo Libia, Egipto, Yemen, entre otros, Palestina ha sido el objetivo principal oculto de esta intervención de destrucción y de dolor impuesta en la región. Fijaos que de la noche a la mañana Estados Unidos y algunos países oligárquicos de la zona, como son la Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos del Golfo, los que tienen o albergan en el seno de sus terrenos el petróleo y el gas, se convierten en defensores de la democracia y la libertad en otros países que prácticamente podemos tener muchas críticas a sus gobiernos, pero podían ser los países más modélicos en comparación con nuestros países, apoyados por Estados Unidos e Israel en defensa de la libertad del pueblo sirio y del pueblo iraquí. Palestina, en cambio, como si no existiese. Es decir, las alianzas que se están haciendo en la zona se están haciendo en función de cómo, digamos, perdurar en el tiempo los intereses de Estados Unidos, de sus aliados en la región. Esta es más o menos la situación. ¿Por qué los palestinos otra vez son el objetivo? Porque lo que hay que eliminar de raíz dos cosas. La esencia de la causa palestina, que es el derecho de retorno. Hay que darle carta de legitimidad a Israel como hecho histórico irrefutable, que habría que mantener. Y esto, con el derecho de retorno, con resoluciones de las Naciones Unidas, como la resolución 181, por ejemplo, como la resolución 3236 de 1976 y otras muchas resoluciones, estas resoluciones hay que silenciarlas, hay que ir eliminándolas. Eliminar el carácter del apartheid del Estado de Israel. Había una resolución de 1976 también, o 77, sobre el sionismo como forma de racismo, que lamentablemente en 1991, a raíz de la caída de la Unión Soviética y con el apoyo de la OTAN, de los países de la OTAN, digo la OTAN, no digo de los gobiernos de los países de las Naciones Unidas, sino de la OTAN, esta resolución fue derogada y que nadie pudo, digamos, restablecer. Ahora el informe AISCOA quiso de alguna forma recompensar aquello. Lo que ocurre, claro, que corrían el riesgo de aprobarse este informe definitivamente, la resolución del 77 podría recuperar, digamos, la vida, y esto no les interesa ni a Estados Unidos ni a Israel. Hoy, en el día de hoy y ayer, se estaba celebrando la cumbre árabe en el Mar Muerto, en Amán, en Jordania, mejor dicho,
Y esta cumbre viene, digamos, a sentenciar, como siempre, que la causa palestina es la causa principal del Oriente Medio. Sin embargo, las alianzas que estamos llevando a cabo no son precisamente para defender la causa palestina, sino todo lo contrario. Cómo desviar la atención hacia unas guerras viscerales, doctrinales, sectarias, religiosas, como la guerra entre suníes, chiíes, jordanos, sirios, iraquíes, kurdos, etc., a fin de justificar que el Estado de Israel se convierta en un Estado judío en torno al cual toda la dinámica se gira y que Israel se convierta en el núcleo central en torno al cual todo Oriente Medio se construirá como estados tribales, como estados confesionales, como estados que no tienen este carácter. ¿Y por qué viene esto? Porque este año, en noviembre, vamos a conmemorar el primer centenario de la Declaración Balfour. Balfour, que había prometido la creación del Estado de Israel. Pero también el año pasado celebramos el primer aniversario del centenario de los acuerdos de Sykes-Picot, que dieron lugar a esta situación actual de Estado-nación que conocemos. Siria, que la repartieron entre 4 estados, etcétera, etcétera. Jordania, Siria, el Líbano, Palestina. Irak, Kuwait, la zona kurda la dieron una especie de una situación determinada. Los kurdos de Turquía se quedaron como ciudadanos de segunda en Turquía, del viejo, digamos, imperio, regalando una parte de Siria, del noroeste, a Turquía, con tal de que no crean una dificultad añadida al nuevo gobierno turco a partir de Atatürk en Turquía. Turquía entra en la OTAN, en una plena guerra fría, para que Turquía sea la base fundamental en la confrontación con la Unión Soviética de aquel entonces. Todo lo que estamos asistiendo hoy es un resultado de un proceso de cambio geoestratégico que se está dando en la zona, en donde hay 2 bandos. La vuelta a una guerra fría, camuflada, como antes, no es posible porque no existe la Unión Soviética, no hay 2 sistemas, el socialista, como conocíamos aquí, y el capitalista occidental. Porque la caída de la Unión Soviética supuso otra historia, pero también ha creado una dinámica de nuevas fuerzas emergentes, como las nuevas alianzas China-Rusia, el grupo Shanghái, el grupo BRIC, el grupo ALBA en América Latina, etcétera, etcétera. Esta nueva realidad de las Naciones Unidas, digamos, a nivel internacional de las Naciones Unidas, supone mermar la hegemonía de Occidente en el mundo, sin que todavía Estados Unidos se siente, digamos, derrotada en este sentido. Al contrario, quizás se siente mucho más agresiva. La llegada de Trump al poder no ha sido casualidad, ha sido el fruto, esto es un análisis, habría que tenerlo, es el fruto de algo que se llama nueva realidad nacional, que ha surgido a partir del fracaso de las guerras de Afganistán, de Irak, de Siria misma y del intento de fragmentación del mundo árabe actual. Esta realidad es la que, de alguna forma, Estados Unidos y sus aliados pretenden aprovechar para que la causa palestina sea domesticada al servicio del proyecto israelí como Estado judío, lo cual implica o lleva en su seno la expulsión, si cabe, de los 6,5 millones, o 7 millones, mejor dicho, de palestinos que hoy viven en la Palestina histórica. Quiere decir internacionalizar, en primer lugar, la fragmentación palestina. Es decir, como si los palestinos del 48 no son palestinos. Si los palestinos de Gaza ya no tienen nada que ver con Cisjordania.
Y si los de Cisjordania, otros palestinos que no tienen otra naturaleza. Y los de Jerusalén, otro estatus. Por lo tanto, estamos hablando de las Naciones Unidas de los palestinos. Esto significa que los palestinos se internacionalizan y se convierten en ciudadanos apátridas que podríamos desembarazarnos de ellos de cualquier manera. Jordania tiene su parte, Canadá tiene su parte, Irak tiene su parte, Siria tiene su parte, y la causa palestina irá, digamos, de alguna forma desapareciendo poco a poco. El Día de la Tierra hoy significa desafiar este intento de acabar con la causa palestina. Hoy estamos dando cuenta que las nuevas generaciones y la nueva, digamos, realidad solidaria que se está creando a nivel internacional, el BDS es uno de las manifestaciones, a juzgar por el daño que está causando al Estado de Israel, si nos reflejamos en lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Francia, en Estados Unidos y en otros muchos países, entre ellos España, en donde un activista del BDS está juzgado en España por hecho de apología al terrorismo. El hecho de ser BDS significa para Israel y su entorno y el gobierno que los apoya, estamos hablando de gente fuera del sistema, son gente violenta que atenta contra un Estado democrático que se llama Israel. Lo cual significa que nosotros nos ratificamos en que el BDS, el movimiento de sanciones y embargo a Israel, está haciendo el efecto. Pero esto también tendría que estar ligado también a la propia lucha del pueblo palestino. Yo os aseguro lo siguiente, que los palestinos jamás se rendirán. Los palestinos seguirán luchando, porque tienen la razón, porque tienen su causa justa, y por lo tanto las causas justas nunca pueden perderse, aunque digamos, perduren en el tiempo. Nosotros nos decían en su momento la literatura israelí, o apostaban a que los palestinos del 48 salen de Palestina, con el tiempo van rindiéndose, pero los hijos ya nacen fuera de Palestina, van olvidándose, y la tercera generación ya no quiere saber nada de Palestina. Si os fijáis, al cabo de 70 años de ocupación de Palestina, las generaciones que están luchando en Palestina día a día son jóvenes que no alcanzan los 16, 17, 18 años. Israel está juzgando a los niños de 5 años. El otro día cogieron a un niño de 8 años corriendo Hebrón, calle por calle, para que este niño, custodiado por 3 o 4 soldados israelíes con sus fusiles, para que el niño se convierta en chivato a decir qué niño ha lanzado piedra contra estos colonos y estas fuerzas de ocupación. Por lo tanto, quería terminar aquí diciéndoos que nosotros formamos parte inseparable, orgánica, de la suerte de la zona llamada Oriente Medio. Somos la piedra angular del conflicto Oriente Medio, pero al mismo tiempo en nuestra causa no va a ser, digamos, rendida, sino vamos a tener la capacidad de recuperar digamos, la resonancia que nuestra causa en de los años 70, 80 que había, digamos, disfrutado con la intifada, la primera intifada, la segunda intifada, con la tercera intifada en marcha actualmente. Nosotros estamos seguros que vamos a poder recuperar digamos, este rol nuestro de que somos la piedra angular del conflicto Oriente Medio, sin la resolución del cual, de forma justa y duradera, no habrá paz ni seguridad a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Ignacio Castien. Hola, pues buenas tardes y bueno, gracias a todo el mundo por haber venido y aunque es una hora especialmente difícil, pero yo creo que el acto lo merece la pena. Bueno, ya los dos compañeros que me han estado precediendo, yo creo que nos han dado una visión muy completa y muy
general sobre la cuestión palestina, que bueno, es una cuestión que es bastante conocida por la gente interesada, así que bueno, yo lo que voy a intentar es solamente incidir en algunas cuestiones. Bien, siempre que hablamos de la cuestión palestina, yo creo que ahí debemos insistir en que es probablemente el gran crimen de los tiempos contemporáneos. Evidentemente, la realidad internacional está llena de abusos, de atropellos, de invasiones, pero yo creo que el drama palestino tiene un carácter cualitativamente distinto que hace justamente que, digamos, la solidaridad con Palestina también adquiera un carácter diferente, adquiere una mayor trascendencia. Yo creo que se convierte prácticamente en una causa humana, ¿no? En una causa universal. Realmente las razones son varias. En primer lugar, bueno, y eso es muy importante, y en eso ha insistido Maher, estamos hablando de algo que dura cerca ya de un siglo, con diferentes fases. Es muy distinto de otros muchos dramas que ha habido. O sea, hubo un holocausto nazi, pero terminó hace 70 años. Se dieron los distintos genocidios coloniales, pero ya terminaron. Ha habido muchísimos crímenes en la historia, pero se han dado en un momento histórico dado y luego se han acabado, en muchos casos, y hay una condena hoy en día, por lo menos aunque sea una condena moral, de los culpables. Lo que ocurre en el caso palestino es que es una especie como de drama continuo, con altibajos, con épocas más intensas, pero que continúa. Eso ya, evidentemente, le da una especial gravedad. En segundo lugar, hay que decir que es que el caso palestino es una paradoja un poco trágica, porque realmente, si nos fijamos bien, la creación del Estado de Israel, que es un Estado colonial, realmente eso hay como hay que definirlo, justamente tiene lugar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y es en el momento justamente en que está empezando el movimiento de descolonización en todo el mundo, que en no demasiados años dará lugar a cerca de un centenar de nuevos estados, pues justamente aquí un poco se va como en el sentido contrario y se crea un nuevo establecimiento colonial que sigue hasta el día de hoy. Realmente, a día de hoy, la única situación, digamos, genuinamente colonial que se da en el mundo, evidentemente hay muchas situaciones con tremendos abusos, es la situación palestina. En muchos lugares hay poblaciones que están invadidas, hay poblaciones a las que se fuerza a pertenecer a un Estado al que no quieren pertenecer, o poblaciones a las que se fuerza a someterse a un determinado Estado, o se las obliga de alguna manera a pertenecer a una determinada comunidad nacional con la que no se identifican, o se les somete a todo un proceso de desarraigo cultural e identitario. Pero el caso palestino es aquí especialmente grave porque opera de otra manera. Lo que ocurre en la mayor parte de los lugares es que se da como una especie de intento de inclusión forzosa. Hay poblaciones a las que se intenta incluir dentro de un determinado Estado, dentro de una determinada nación, se les intenta someter a un determinado poder. Lo que hace tan terrible el caso palestino es al contrario, es la exclusión sistemática. O sea, y eso tiene que ver con el propio carácter del proyecto nacional sionista. Digamos, el sionismo muestra de una manera especialmente extrema y también de una manera especialmente nociva algunos rasgos que se dan en otros proyectos nacionales. Tiene un modelo de identidad nacional que es totalmente excluyente por la forma en que está diseñado, o sea, es una cuestión de diseño, no es una cuestión que tenga que ver con los abusos o con los caprichos de tal o cual político o con los errores, entre comillas, como se habla, sino que es una cuestión estructural, es una cuestión de esencia. Y es un modelo en el cual se basa en la apropiación de un territorio, pero en la expulsión de la población. No se tolera, no tiene sentido la permanencia de la población en ese territorio. Si permanece y se la tolera, será, como se ha dicho, como ciudadanos de segunda o de tercera, en una especie como de Bantustán o de reserva, según el caso, pero nunca como miembros de pleno derecho de la comunidad nacional. Esto realmente es un hecho que no se da en ningún lugar hoy en día de una manera tan extrema como aquí. Tendríamos que remontarnos casi al caso del apartheid sudafricano para ver algo así, o sea, un modelo, como ocurría en Sudáfrica, un modelo de construcción nacional donde la población negra, que era la población mayoritaria de Sudáfrica, no tenía sentido, no tenía lugar. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Se ha creado un modelo de nación israelí
basado en la pertenencia a la confesión judía o en tener algún vínculo, aunque sea, digamos, indirecto o lejano con ella, y quienes no lo tienen no pueden formar parte de esa comunidad. Esto es algo que realmente es escandaloso y que realmente choca, además, con todos los principios democráticos básicos. Si algo ha caracterizado la evolución que se ha ido dando de la cuestión nacional, por ejemplo, en los países democráticos occidentales, los cuales apoyan a Israel, es que se ha tendido, yo creo que muy acertadamente, a ir intentando cimentar la identidad nacional sobre otras bases, sobre unas bases más territoriales, unas bases mucho menos étnicas y, desde luego, unas bases mucho menos relacionadas con ninguna identidad religiosa ni con ninguna tradición religiosa. Cuando alguien en Europa, por ejemplo, si alguien hablara en España de cristianizar España y de excluir a los no cristianos, esa persona sería inmediatamente calificada con justicia como alguien xenófobo, ultraconservador, de extrema derecha, etc. Sin embargo, se habla tranquilamente de judaizar. En el caso de Israel, siempre está judaizando territorios, cada vez se judaizan más. Y, curiosamente, las mismas élites occidentales, los mismos medios de comunicación, los mismos dirigentes políticos que se escandalizan con toda la razón del mundo y que denuncian con toda la razón del mundo esto que hoy en día está tan de moda, que es el populismo de extrema derecha, el populismo excluyente, pues, sin embargo, lo ven como lo más natural del mundo. Si comparamos, pues, por ejemplo, lo que ocurre en cualquier país europeo, hoy en día, pues bueno, existen una serie de mecanismos que permiten más o menos que la población inmigrante venga de donde venga, con todas las insuficiencias que sabemos, con todo el racismo institucional que sabemos, pero al final se da, puede uno incorporarse a la comunidad nacional, puede obtener la nacionalidad, puede obtener unos derechos, se le puede admitir. Eso es justamente lo que niega, por esencia, el proyecto sionista. El proyecto sionista no permite eso. Está justamente en las antípodas de lo que son más o menos los ideales democráticos que están defendiendo los países occidentales y que hasta cierto punto aplican, evidentemente de manera muy perfecta, pero está totalmente en contradicción con lo que es el proyecto sionista, por esencia. O sea, hay una contradicción absoluta y de bulto. Y esto realmente, pues, tampoco es casualidad, como he dicho, es una cuestión de diseño. Tiene que ver con la forma en que se ha diseñado, digamos, el sionismo como proyecto nacionalista. En primer lugar, claro, se ha partido de una primera, digamos, mitologización de la historia, que es convertir a lo que eran las comunidades judías dispersas por el mundo, que eran comunidades religiosas, intentar hacer de ellas una nación y considerarlas como un pueblo, lo cual, evidentemente, ha supuesto una ingeniería política muy forzada y ha supuesto la creación de toda una identidad nacional artificial. El hebreo era una lengua muerta que se utilizaba solamente con fines rituales y se rescató y se convirtió en una lengua nacional. Se cambiaron los nombres, se cambiaron los apellidos. Ni Netanyahu, ni Rabin, ni Pérez, ni etcétera, tenían esos apellidos. Eso hay que saberlo. O sea, se ha creado una especie de identidad nacional totalmente artificial, que, sin embargo, sabemos que ha tenido un éxito bastante importante debido justamente también a su habilidad para, y eso lo ha explicado muy bien Maher, para insertarse dentro de toda una política internacional, llamémosla, de carácter imperial. Pero este modelo también ha tenido una consecuencia, que es importantísima, que es su carácter excluyente. Claro, si tú defines la identidad nacional sobre bases de alguna manera religiosas, aquellos que no pertenecen a esa comunidad religiosa quedan ipso facto excluidos de la comunidad nacional. Eso es lo que caracteriza al sionismo. El sionismo quiere la tierra, pero no quiere a la gente. Al contrario, que ha habido otros movimientos de ese tipo que de alguna manera han incorporado a la población, aunque fuera forzosamente, etcétera. El sionismo es radicalmente excluyente, es que tal y como está diseñado tiene que ser así, si no ya sería otra cosa. Podría haber a lo mejor algún día pues una evolución posionista, ¿no?, como se habla, pero hoy en día, o sea, la definición del Estado de Israel, o sea, constitucional, la ley del retorno, toda la ideología de Israel, toda la definición del mismo, toda su mitología, está basada en la vinculación entre la nación israelí y las comunidades diaspóricas judías, a las cuales además se ha sometido a todo un proceso, como digo, de ingeniería y se les ha privado de toda su antigua identidad. Realmente el sionismo, en cierta manera, tiene un cierto carácter antijudío, en el sentido de que ha destruido las comunidades judías reales, ha destruido una gran parte de toda la cultura judía de la diáspora, que era una cultura muy interesante, muy rica, y la ha en gran medida reemplazado por otra parte, como ha hecho incluso con las propias lenguas,
con el Yiddish de manera muy especial. O sea, ha creado algo totalmente artificial. Eso, bueno, podría decir que, bueno, eso es asunto de ellos, pero el problema es que eso luego está repercutiendo sobre toda una población que no tenía absolutamente culpa de nada, como es la población palestina, pero a la que, y eso es muy interesante, se ha sometido a un proceso de deshumanización. Eso yo creo que es clave, ¿no? Y eso es clave para entender un poco algo que es muy importante. Israel tiene hoy en día una especie de patente de corso. O sea, existe en el mundo como dos legalidades. Una legalidad que es para el resto de la humanidad y una legalidad para Israel. Existen unas normas que son para todos los países y otras normas para Israel. Y, por lo tanto, en el sentido contrario, o sea, la población palestina no disfruta de los mismos valores ni de las mismas normas que se aplican sobre el resto. Aquí parece que hay como una especie de estado de excepción. Esto simplemente es así en el momento en que los estados del mundo, las grandes potencias, aceptan la lógica de este sistema. Y esta es, como digo, la gran contradicción, que se estima es una gran contradicción, digamos, ideológica, doctrinal. Y yo creo que es en gran medida donde también deberíamos luchar. O sea, no es solamente una cuestión de solidaridad con los que sufren, evidentemente, que eso es muy importantísimo, y de tener en cuenta todas las cuestiones geopolíticas, sino yo creo que también quizá como estrategia vendría bien mostrar un poco las contradicciones de aquellos discursos que de alguna manera son benevolentes con lo que se está haciendo. Porque son discursos justamente que aplican continuamente una doble vara de medir. Pero no solamente ya con cuestiones internacionales de que si a este país se le permite esto, se le permite lo otro. Es que es lo que ocurre en la propia España, por ejemplo. Es que la política, muy criticable en muchos aspectos y con muchas insuficiencias que tienen los Estados europeos con respecto a sus poblaciones inmigrantes, están en la antítesis de lo que hace Israel con la población palestina, que no es inmigrante, que es población de allí, pero a la cual, sin embargo, no se permite pertenecer. No se permite pertenecer, entre otras cosas, porque no hay un modelo de nación territorial, no hay un modelo de pertenencia en el cual la pertenencia al Estado y la ciudadanía tengan que ver con vivir en un sitio y con estar arraigado. Tienen que ver con pertenecer a una comunidad religiosa. Eso es muy importante. Alguien no puede haber pisado nunca Palestina. Puede ser descendiente, aunque ni siquiera sea practicante, de judíos que han vivido en cualquier otro lugar del mundo y tiene derecho a ser ciudadano israelí. Incluso, sí, aunque sea un converso. Ojo, aunque sea un converso. Pero, en cambio, justamente la población de allí no tiene derecho. Eso yo creo que es algo realmente escandaloso y luego a partir de ahí, claro, se construye todo una especie, bueno, ya sabemos el lenguaje victimista, etcétera, pero este lenguaje victimista que es muy utilizado permanentemente por el sionismo, pues claro, también tiene sus paradojas, ¿no? En primer lugar, se ha basado en una especie de apropiación interesada, digamos, de las víctimas del genocidio, que fueron tanto judías como no judías, y desde luego se ha hecho algo que es intentar convertirlas en propiedad privada del sionismo, ¿no? Y convertirlas, curiosamente, siempre en una especie de comodín para cualquier discusión. Pero claro, aquí se da otra vez otra de las grandes paradojas. O sea, justamente, evidentemente, la denuncia de los crímenes del pasado, no solamente del holocausto nazi, o no solamente de las múltiples persecuciones sufridas por los judíos a lo largo de la historia, que eso es verdad, y eso hay que denunciarlo, ahora se están utilizando en favor de un proyecto político intolerante, de un proyecto político que es radicalmente discriminatorio y radicalmente excluyente, que eso implica en el fondo ponerse de parte no de las antiguas víctimas, sino de los antiguos perseguidores. Esa es otra de las grandes paradojas en las que estamos, digamos, hoy en día. Entonces, claro, yo por eso, ya un poco termino, creo que realmente la lucha tiene que ser sobre todo una lucha ideológica, una lucha muy casi a ras de suelo, ¿no?, de conversaciones cotidianas y de mostrar sobre todo las inconsistencias, pero las inconsistencias sobre el terreno, ¿no?, sobre todo entre lo que se hace aquí y los valores democráticos que se dice defender, entre lo que se hace aquí y los valores universales, entre esa moral universal que se dice defender y ese estado de excepción que se está aplicando aquí constantemente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Os invito siempre en todo momento a participar y a formar parte de esta lucha tan legítima. Y bueno, yo creo que pasamos a la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que hacerle a los ponentes.